¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Van a estar viendo estos temas que empezamos a hablar sobre temas proféticos, ¿no? Hay Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 14. Exactamente, estamos haciendo un poquito de, podríamos decir, poniendo a prueba todo lo que venimos aprendiendo. O sea, vamos a ver muchos conceptos que ya lo estudiamos por separados, pero la idea es encontrar una correlación y entender por qué ese mensaje hay que predicarlo hoy, por qué es relevante para nuestros días y sobre todo qué nos quiere decir y para qué está dado ese mensaje, Mariano. Exactamente. Así que sin más vueltas vamos al trote y vamos a ir al tema de hoy. El título, Guerra contra el remanente. Una guerra bastante interesante, me suena. Exactamente, ya hemos hablado bastante sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Pero quiero que nos centremos hoy, si bien no vamos a hablar de lleno del mensaje de los tres ángeles, Bien. Sí es un mensaje que ya vimos que es el pueblo Sí. de Dios que tiene que dar al mundo entero y donde se tiene que conocer. Exactamente. Es un lo más mensaje que importante. no puede pasar desapercibido. Pónganse a pensar ustedes, ¿qué clase de mensaje estamos dando? ¿No? Cuando predicamos, ¿sobre qué cosas predicamos? Uh-huh. Cuando hablamos, ¿sobre qué cosas hablamos? Hay eventos y elementos que son relevantes en esta época de la historia sobremente. Y el mensaje de los tres ángeles, ese mensaje que Dios da, que ya lo estudiamos, ustedes lo pueden estudiar, Sí. tiene total que ver con el tiempo en el que estamos viviendo hoy. En el mensaje encontramos, como ahí podemos ver en la pantalla, tres mensajes, ¿no? El mensaje de los tres ángeles lo encontramos en Apocalipsis 14, del 6 al 13, Uh-huh. ¿no? Como ya vimos proféticamente, el mensaje del primer ángel comienza con el movimiento milerita, Sí. en 1831, donde en este periodo se empieza a predicar que Cristo viene. Ocurre lo que se conoce como el Gran Chasco de 1844, sí. Donde termina una de las mayores profecías más largas en cuanto a tiempo profético. ¿no? Bien. Entonces, ¿dónde estamos nosotros hoy parados? O sea, viviendo. ¿Antes o después de esto? No, ya después, mucho ya después. después. Entonces, como ya lo determinamos en varios programas, estamos viviendo el tiempo del fin. O sea, tenemos que ser precavidos y tenemos que entender que todo lo que viene alrededor, tanto movimientos políticos como religiosos, como ocupaciones, tienen que ver con esto de que cada cosa hace a que Cristo pronto viene. El mensaje que se tiene que dar es clave. Y comenzando en 1831 con el mensaje del primer ángel y avanzando al resto, quiero que nos detengamos en el mensaje del tercer ángel. Bien. ¿Sí? ¿Que lo querés compartir con nosotros, Mariano? Bien, vamos a leer. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Muy bien, y ahí dice Apocalipsis 1, en realidad falta el 4, ¿no? Claro, hay 14. Aclaramos, es 14. Fíjense que el mensaje que se da es si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Uh-huh. Y fíjense que de un lado tenemos aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, y por el otro lado tenemos aquellos que son los santos, que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Exacto. Entonces, ¿qué bestia? ¿Qué imagen? Claro. ¿No? Uh-huh. ¿Qué marca? ¿Qué marca en la frente? ¿Qué significa eso?
¿Qué tiene que ver con que beberán el vino de la ira de Dios? ¿No? Interesante. Porque es un mensaje que es, primero, fuerte. Sí, bastante. Porque tiene que ver con el destino de cada una de las personas. Ujú. Pero segundo, también me suena raro, o sea, porque digo, es un mensaje que tenemos que dar al mundo, pero si yo voy y le digo a mi vecino, mirá, si adorás a la bestia y a su imagen y recibís su marca, o sea, es medio chocante, ¿no? Claro, claro, hay que empezar a descifrarlo un poquitito, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que yo creo que muchas veces nos pasa, que vamos de frente con cosas que en vez de mostrar y recalcar y enseñar esperanza, damos miedo porque no sabemos cómo explicar las cosas. Exactamente, creo que va por Y a ahí. veces no la explicamos no porque no querramos hacerlo, sino porque no la entendemos. Claro. ¿No? Entonces, estos estudios, Ujú. esto que vamos a hacer junto con Rubén, de estos versículos, de estos capítulos, del 13, 14, 17, queremos que ustedes les pueda servir para entender lo que significa, Exactamente. lo que representa y lo que conlleva el conocimiento de esto a cada uno de nosotros, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fíjense que acá tenemos dos bandos, por así Claro, sí, decirlo. sí, es verdad. ¿No? Aquellos que siguen a la bestia y a su imagen y aquellos que siguen A Dios. a Dios, ¿no? Claro. Los que obedecen los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Sí. Ahora, ¿qué es seguir a la bestia y a su imagen? ¿De dónde viene? Claro. ¿Quién es este poder? ¿Esta bestia es Satanás o es un poder que utiliza Satanás? Todo eso es lo que vamos a empezar a descifrar. Y para eso tenemos que ir al último versículo del capítulo 12, Mariano. Bien, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjate que otra vez se repite el mismo Claro, principio. mandamiento Los de que Dios. guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ujú. Según venimos estudiando, Sí, tenemos por un lado a un dragón claro. en Apocalipsis 12 que se enfrenta a una mujer. Una mujer. Bien, Ujú. ya vimos quién era el dragón. Sí. ¿Y quién era? Satanás. Satanás. Satanás, junto con sus seguidores, Ujú. que son esas estrellas que arrastró con su cola el dragón, que cuenta Apocalipsis 12, es el que se enfrenta a la mujer. ¿Y quién es la mujer y su descendencia? Es el remanente. Claramente. A lo largo de toda la historia, Dios tuvo un pueblo elegido, Ujú. pero sobre todo acá nos estamos enfocando en el tiempo del fin. O sea que nuestro tiempo. Nuestro tiempo, Bien. exactamente. Quiere decir que Satanás va a hacer todo lo posible, Ujú. va a utilizar todos los medios que pueda para hacer prevalecer su imperio. Eso quiere decir que va a tomar fuerzas Claro. terrenales, ¿sí? Obvio. Va a apoderarse de personas, de movimientos políticos, religiosos, para hacer que los hijos de Dios no triunfen. Exactamente. Entonces, esto es una guerra Literalmente. entre el remanente y el dragón, o Satanás. Bien. Es una guerra entre Cristo y aquellos que deciden servirlo Claro. contra Satanás Y aquellos que deciden y seguirlo. aquellos que deciden seguirlo. Entonces, ¿es importante o no entender esto? Y creo que es demasiado importante, y más sabiendo que esta guerra está pasando en nuestros tiempos, y encima creo que hay algo que lo remata, ¿no? Que es que esta guerra no la podemos ver. Es una guerra Exactamente. invisible también, ¿no? Que invisible no significa que no exista. Exactamente. Que no la veamos no significa que no esté. Ujú. Así como el viento, ¿no? Entonces, ¿por qué los mandamientos de Dios, Mariano? Bien, el hecho de que el remanente sea identificado de esta manera indica que los mandamientos de Dios es especialmente en pugna en esta lucha entre el dragón y la iglesia. O sea, creo que va a ser aquello que marca la diferencia. Exactamente. La obediencia es algo que va a ser algo crucial Ujú. en el tiempo del fin. Sí, La obediencia a Dios o no es lo que va a determinar si vamos a ser salvos o no. tal cual. Entonces yo me pongo a pensar, ¿es relevante obedecer la ley de Dios y sus mandamientos? Obviamente. Claro que sí. Entonces, está bien que vengan y me digan, no importa, Dios murió por nosotros, hagamos lo que queramos, vivimos bajo la Claro, gracia. Dios es amor y siempre te va a perdonar. Y no tanto. O sea, Dios es amor, pero también tenemos que tener nosotros nuestra parte de obediencia. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿es importante obedecer los mandamientos de Dios? Súper importante. Claro que sí. ¿Qué dice la siguiente imagen? El pueblo de Dios permanecerá leal a sus leyes, pero esto desatará contra ellos la ira de los poderes políticos religiosos apóstatas de esta tierra. Muy bien, interesante. ¿Por qué? Ujú.
Porque el ser obediente al Señor, Claro. mantenerte firme ante los principios que vos tenés como cristiano, va a hacer que la bestia y su imagen, que ya vamos a explicar quién es, Sí. ¿no? A qué hace alusión y todo eso, vayan en contra. Claro. Sí. Fíjate, dice, los poderes políticos religiosos de esta época van a hacer que nosotros, aquellos que decimos servir a Cristo, ¿no? Claro, Aquellos que decimos sí. ser cristianos, nos van a querer hacer torcer el brazo, podría así Exactamente. decirlo, ¿no? Entonces, hay un eje principal en este conflicto que es la adoración. Ujú. No solo la adoración, sino la verdadera adoración. La verdadera adoración a Dios, cómo obedecer a Dios y sobre todo cómo cumplir con la ley y con sus mandatos, Mariano. Ujú. Sí, obvio. Entonces, a medida que se desarrolle el tiempo, a medida que avance el tiempo y nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, se va a hacer más notorio este conflicto y esta división entre un lado y el otro, ¿no? Ujú. Entre el remanente, el pueblo elegido por Dios, y aquellos que deciden servir Al dragón, a al Satanás. dragón y a su imagen, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué significa que es el testimonio de Jesucristo? Bien, vamos a leer Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, entonces, fíjense que acá hay algo importante. Ujú. En el tiempo del fin, Dios va a levantar entre su pueblo el espíritu de la profecía. O sea que el don profético Ujú. tiene una función relevante y de Bien. suma importancia en el tiempo del fin. Entonces, fíjense que acá dice, ¿no? Al principio hablamos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Exacto. Y más adelante Apocalipsis nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Claro. O sea, en otras palabras, el testimonio de Jesús también se adquiere a través del don de la profecía. Ok, A bien. través del don de la profecía vamos a poder aclarar nuestra mente, Ujú. ampliar el panorama de lo que Dios quiso decir y lo que Dios quiere para su pueblo, sobre todo en el tiempo del fin, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿es importante entender todo esto? Claro que sí, porque muchas veces podemos ir en contra del don profético, Ujú. ¿no? Querer sacarle importancia, cuando es algo sumamente relevante y es Dios quien lo puso, y tenemos que entender de que esto es un asunto de vida o muerte. Hay un caos acá que se nos da para todos lados, Sí, en total. todo el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que ser, como quien diría, caminar con pie de plomo, Ujú. a paso firme, entendiendo de esto que viene, de dónde viene, Claro. o esto De que Dios. voy a hacer, hacia dónde me lleva, ¿no? Ujú. Fíjate que no va a ser fácil, porque hablando de todo esto, de obedecer los mandamientos de Dios, del don de profético, del tiempo del fin, ¿qué dice esta imagen, Mariano? El mundo, cautivado por los engaños de Satanás, se inclinará delante de la bestia y su imagen, y cumplirá sus dictados y decretos. Pero los santos se negarán a cumplir sus exigencias porque guardan los mandamientos de Dios. Una lucha ahí entre adoración, y es fuerte esa lucha. Exactamente. Saben, hay algo que acá es clave, y es que tenemos que permanecer firmes. Y es algo que le pasó al apóstol Pablo, Sí. es algo que le pasó al apóstol Pedro y También. a la mayoría de los que decidieron elegir, a los valdenses, qué sé yo, a Juan Hus, Claro. y tenemos un montón de gente que por servir a Dios y permanecer fieles a los mandamientos, se pusieron en contra a mucha gente, Sí, es verdad. ¿no? Entonces, que la mayoría lo diga, ¿es sinónimo de verdad? No. No, claramente no. Claramente no. Entonces, el mundo dice, cautivado por los engaños de Satanás, Satanás va a utilizar diferentes medios para que nosotros no podamos discernir bien entre lo verdadero y lo falso. ¿Sí? Va a tratar a través de movimientos socioeconómicos y políticos hacer que nosotros fracasemos como hijos de Dios. Y fracasar no quiere decir caer y ya está, ¿no? Claro. Sino que fracasar quiere decir no entender correctamente lo que Dios nos quiere decir.
o entendiendo lo que Dios nos quiere decir, hacer nuestra propia voluntad. Claro, y dejarlo ¿No? ahí. Porque Ujú. todos podemos caer, todos tropezamos, Sí, sí, obvio. todos somos humanos y muchas veces nos pasa que flaqueamos. Pero Dios siempre está esperando que volvamos a Él. Exactamente. Entonces Satanás a través de diferentes medios va a hacer lo posible para poner palos en la rueda para que nosotros no podamos relacionarnos directa y realmente con el Señor. Fíjate que en esta guerra contra la mujer y su descendencia, ¿quién es esta descendencia? Bien, se interpreta en el pasaje que el resto o remanente se distinguirá por la manifestación del don de profecía en medio de ellos. El testimonio de Jesucristo es el testimonio de Jesús entre ellos mediante el don profético. Entonces, ¿es importante eso? Es muy importante. O sea, son una de las características que va a diferenciar si estás de un lado o si estás del otro. Exactamente. Y en el programa anterior veíamos que esta gran guerra, esta gran lucha, había comenzado en el cielo. Exacto. Ujú. Pero ¿a dónde fue expulsado el dragón? A la tierra. A la tierra. Entonces, podríamos decir que en Apocalipsis 13, Sí. que es la continuación del 12, ¿no? Ujú. Tenemos el desarrollo de los movimientos políticos, sociológicos, sociales, económicos, que Satanás va a utilizar para, como quien diría, tejer entre las sombras, Claro. ¿no? Y cumplir con su voluntad. Ujú. Hacer que el mundo entero, podríamos decir, rechace a Dios. Exacto, sí. Que lo rechace por lo mismo que Él lo rechazó, ¿no? Exacto. Por no querer adorarlo. Entonces la adoración está totalmente en juego, ¿no? O sea, Sí, la sí, sí. verdadera adoración. Entonces Satanás va a utilizar todos los movimientos que él tenga a su alcance, va a utilizar toda su Estrategias, influencia. la influencia, su poder. Exactamente, los ángeles que cayeron con Ujú. él, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa que queremos por nuestras fuerzas, ¿no? Resistir o decir, no, yo puedo. Y no podemos. Y seamos conscientes de que solos y alejados de Dios no vamos a poder. Ujú. No solo a través de una fe inquebrantable, solo a través de una fe que nos permita avanzar, vamos a poder lograr la victoria. Totalmente. Pero no es sencillo, Mariano, No, nunca es sencillo. ¿no? Porque si no, no estaríamos en este mundo. Claro, ya directamente Dios nos hubiese buscado hace mucho tiempo atrás. Exactamente. Y justamente hablando de esto, Ujú. fíjate que dice Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué justo esos moradores de la tierra? Siento que nosotros nos metemos en ese grupito, ¿no? No, exactamente, fíjate que habla. Alegraos cielos y lo siento tierra. Claro, ¿no? este- Lo siento planeta tierra. Claro, qué pena por ustedes. No hay más lugar desde la muerte de Jesús en la cruz para Satanás en el cielo. Ujú. Él está confinado a la tierra. Y fíjate que dice, ay de los moradores de la tierra y del mal, porque el diablo, el dragón, la serpiente antigua, que ya lo ajá. estudiamos en los programas anteriores, ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. O sea, él entiende que le queda poco Claro. tiempo, pero nosotros no entendemos que nos queda poco tiempo. Claro, creo que Satanás, en este caso el diablo, está como más consciente del tiempo que les queda. Exactamente, fíjate que nosotros vivimos como si tuviéramos 1000 años más de vida Exactamente. y como que si tuviéramos 1000 años más para predicar, Ujú. sin saber hasta cuándo vamos a tener. Sí. Nadie tiene los días contados, como siempre decimos. Exactamente, y aparte nosotros creemos que todo va a ser un proceso lento tras Claro. otro y esperando, cuando la Biblia dice que al venir como lazo es algo repentino que los va a sorprender, Ujú. así como el ladrón en la noche. Constantemente está diciéndonos la palabra de Dios que si nosotros no velamos y estamos atentos a su palabra, nos va a sorprender. Sí. Y va a pasar. Y quizás creamos que por asistir a la iglesia y por estar ahí vamos a ser salvos, pero por ahí venga el Señor y en vez de ver al Dios de gloria, le pidamos a las piedras que caigan sobre nosotros. Ujú. Entonces es interesante. Esto va más allá de un mero conocimiento. Claro. Esto tiene que ir con un convencimiento personal. Esto tiene que ir con una entrega diaria al Señor. Si nosotros hoy no permanecemos fieles al Señor,
¿Ustedes creen que mañana, cuando las cosas se pongan más difíciles, vamos a poder tener la capacidad de aguantar lo que haya que aguantar? Claramente es un no rotundo. Si no nos preparamos hoy, mañana va a ser más difícil. Ujú. Por eso la preparación comienza hoy. Por eso tenemos que vivir como si Cristo viniera mañana, ¿no? Exactamente. Porque tenemos que entender que las cosas van a ir sucediendo una detrás de otra y van a venir de manera repentina. Entonces, fíjense, hay de los moradores de la tierra y del mar. ¿De Sí. qué está hablando acá? Y de toda la totalidad de la Tierra, el mundo completo. Exactamente. Y fíjense que hay algo interesante porque en el programa anterior habíamos hablado de estos paralelismos, Claro, de estos estos símbolos, símbolos, ¿no? ujú. Entonces, Que justamente hay dos bestias que salen de estos lugares. exactamente, y es lo que vamos a estudiar y empezar a estudiar hoy estos días que vienen por delante. En Apocalipsis 13, que es el capítulo que le sigue al 12, si las matemáticas no me fallan y las Yo cuentas, creería que están todas bien. tenemos a dos bestias que nos figura el libro de Apocalipsis, Juan ve en visión. Ujú. Una bestia que sale de la tierra y una bestia que sale del mar. Sí, Ambas bestias tienen características diferentes, sí, es verdad. están especificadas con diferentes elementos, Ujú. pero a su vez ambas bestias sirven a un mismo poder. Exacto. Lo que vamos a hacer ahora es, a manera de introducción en poder, como venimos haciendo, entender un poquito más para entender lo más simple para ir hacia lo más complejo. Entonces, en Apocalipsis 13, ¿qué encontramos, Mariano? Tenemos una bestia que sale del mar, una bestia que sale de la tierra y la marca de la bestia. Muy Tres bien. cosas. Tres cosas. Bestia que sale del mar, Ujú. bestia que sale de la tierra y marca de la bestia. ¿Te acuerdas qué elementos había en el mensaje de los tres ángeles? Sí, adorar a aquel, una bestia también. A la Sale bestia de su el- imagen y aquellos Que que reciban reciban la su marca. marca Ujú. y los fieles. Exactamente. Entonces, ¿tendrá algo que ver el mensaje de los tres ángeles con lo que dice Apocalipsis 13? Y si está en el mismo libro, yo supongo que sí. Creo Es- que sí. Es interesante, ¿saben? Justo hablábamos con Mariano y muchas veces disociamos los capítulos. Ujú, es verdad. Hacemos que el mensaje de los tres ángeles no tiene nada que ver con Apocalipsis 13, ni 14, ni mucho menos que ver con el 17, ¿no? Exacto. Como que son capítulos aislados. Ujú. Y a veces lo que hace esto es que no podamos entender en su totalidad el mensaje que se nos llega. Tenemos que entender que todo el Apocalipsis y toda la Biblia está relacionada entre sí. Y Exactamente. todo nos va a ayudar a sumar más conocimiento. Sí, es verdad. Nos va a dar, un capítulo nos va a dar un panorama de este lado, el Ujú. otro capítulo otro panorama de este lado. Y así vamos a poder armar el cuadro completo. Por eso, con Rubén muchas veces pasa que por ahí yo digo una cosa, él dice otra del mismo capítulo, y va a Claro. pasar en estos capítulos que vienen. Sí, obvio, obvio. Él va a amplificar lo que yo diga, yo voy a amplificar lo que él diga, él va a tocar capítulos que yo no, porque que nosotros no acá con Mariano, porque no van a ser necesarios. Claro. Pero lo que estamos intentando es tratar de pintar este cuadro a manera Ujú. completa, ¿no, Mariano? Exactamente, exactamente. Poder entender de una manera mejor y más amplia todos los eventos que van a venir. Ujú. Entonces, en el capítulo 13, que está dividido en estas tres secciones, podríamos decir, Sí. Mariano, ¿no? Se destacan, y quiero que destaquemos 4 elementos claves para entender este capítulo al momento de leer lo que va a venir a continuación y estudiar lo que viene a continuación. Perfecto, vamos con el primero. Poderes globales. Ambas bestias descritas refieren a poderes políticos y religiosos cuyo alcance es global, mundial. Muy bien, en este primero, estas bestias, como ya vimos y ya estudiamos en los capítulos anteriores, bestias no es sinónimo de animal, Claro. sino que bestia en la Biblia, en lenguaje profético, es sinónimo de poder político religioso, Sí. ¿no? Son poderes políticos religiosos y que ¿cuánto alcance tienen? Global, o sea, mundial, total, todo. Exactamente. Acá es a nivel mundial. Ujú. Ahora les pregunto, Sí. recién leíamos, Mariano, en Apocalipsis 12:12, que decía que Satanás, ¿a dónde fue? A la tierra, Y hay de los moradores de dónde, del mar y de la tierra. que simbolizaba la tierra completa. Exacto. Entonces, si Satanás simboliza la tierra completa, estas bestias, ¿a quién van a servir? Y a Satanás. Exactamente. Adoración falsa. Exacto. ¿Qué dice ahí? Al estudiar este capítulo veremos que ambos poderes promueven una falsa adoración.
Muy bien. Y entre esa falsa adoración vamos a encontrar el verdadero día de reposo, Sí, vamos a encontrar el tema de los mandamientos, sí. vamos a encontrar el tema de la adoración en cuanto a rituales, Rituales, sacrificios, sí. vamos a encontrar muchas cosas. Ujú. Por eso es importante prepararnos. Por eso es más que importante poder tomar conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. Y sobre todo, yo creo, Mariano, que esto nos tiene que llenar de esperanza, Obvio, ¿sí? siempre. Más que nada esperanza, para entender de que Cristo hizo todo lo posible para que nosotros nos podamos sentir tranquilos, por así decirlo, de Obvio. que Él es quien sigue el control. Exactamente. No, podamos entender de que a pesar de que las cosas se pongan oscuras, Él siempre está acompañándonos. Y vamos a ver dos elementos más que son importantes. Persecución religiosa. Un elemento común a estos poderes es que promueven la persecución a todos aquellos que no cumplan con su programa político religioso. Y el otro punto, el tiempo del fin. Ambas actúan en el tiempo del fin de la historia. Muy bien. Yendo de atrás hacia adelante. ¿En qué tiempo dijimos que estamos viviendo? En el tiempo del fin. Entonces, ¿cuándo van a actuar estas bestias o estos poderes? Y ahora, Ahora, hoy. hoy. Seamos atentos, seamos vivos cuando vemos las noticias, cuando escuchamos lo que pasa por el mundo. Hay gente que se relacionaba con gente que antes no se relacionaba. Hay cosas que van tomando cada vez más poder. Seamos conscientes, tomemos en cuenta esto a la luz de la profecía y de las escrituras. Ojo, algo que me gustaría aclarar, Mati. Cuando decimos esto de estemos atentos, no es tampoco para alarmar, ni tampoco para que sean paranoicos. No, Exactamente. No es ir al extremo, porque eso es ir al extremo, ¿no? Exactamente. Es alerta. Y seamos conscientes. Exactamente. Veamos las cosas con conciencia, tomemos las cosas de manera racional. Exacto. El Señor nos dejó todo para que nosotros podamos alcanzar la salvación, pero depende de cada uno de nosotros. Obvio, Acá nadie puede obligarnos a nada, Ujú. ni tampoco nadie puede adquirir la salvación por mí. Es Exactamente. personal, ¿no? Por eso nosotros intentamos despertar el interés en que ustedes puedan profundizar cada vez más. Y otro elemento, ¿no? En la persecución religiosa. Es algo que se dio en la historia. Sí, se Es dio. una aplicación que Satanás utilizó, o sea, Sí, en su momento. Le funcionó hasta cierto tiempo. en sus todos momentos, diríamos, Sí, ¿no? bueno, es Porque verdad. desde el principio de la historia siempre Empezó hubo a perseguir. persecución. Ujú. Y si lo utilizó en lo largo de la historia, ¿ustedes creen que no la va a volver a utilizar? Obviamente sí. No va a volver a ser como antes en Claramente. cuanto al lapso, pero va a suceder, Obvio. ¿no? Pero nosotros no nos tenemos que quedar con eso, sino tenemos que quedarnos con que es Dios quien sigue al control, que es Dios quien sostiene. Así como hoy sostiene los vientos, va a sostener los poderes para que los hijos de Dios puedan cumplir con su voluntad, Obvio. podamos alcanzar el reino de los cielos y vivir una eternidad feliz, sin pecado. Qué lindo, esa es la mejor parte, creo. Entonces, Mariano, vamos ahora al capítulo 13, versículo 1 y 2. Bien, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Muy bien. Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas partes. Ujú. Entonces, esta bestia, ¿de dónde surge? Del mar. Entonces, ¿es Satanás esta bestia? No, No. Es un poder que surge de la humanidad. claro, multitudes, muchedumbre, habíamos Exactamente. visto. Entonces, ¿es Satanás en sí? No. Pero ¿quién lo dirige? El dragón. El dragón le dio su poder, Ujú. su trono y grande autoridad. Es una artimaña, Claro, es un disfraz que utiliza Satanás también. tras un poder político, religioso en la tierra, Sí, que va a servir o funcionarle para poder hacer cumplir sus leyes en el Exacto. tiempo del fin. Lo que Juan debe haber visto es algo parecido a lo que tenemos acá, hermoso. como vemos en la imagen. El diseñador hizo lo mejor que pudo y vemos un león, Sí, vemos un leopardo, vemos un oso, vemos cuernos,
diademas. ¿A qué te hace acordar eso? Y me remonta a un seminario que ya vimos unos meses atrás en Daniel. Exactamente, no vemos muchos animales parecidos. Entonces podríamos decir que al venir del mar, Sí. en Apocalipsis 13 encontramos un, una bestia Híbrida. híbrida, exactamente, híbrida. ¿Qué tenemos? Un león, Ajá, un oso y un leopardo. exacto. ¿Similitud? No lo creo. No. Encontramos que en Daniel 7, Dios le muestra a Daniel a través de diferentes bestias qué es lo que va a pasar con la historia de la humanidad. Tenemos que el león era Babilonia, el oso era Medo-Persia y el leopardo era Grecia. Ahora fíjense que tenemos al revés, ¿no? Claro. Al leopardo, al oso, al león. O sea, quiere decir que este poder se va a levantar y va a venir en consecuencia de todos los anteriores poderes. Exacto. Que venga sobre el mar, que salgas del mar, significa que no va a venir del este lado de la tierra, Claro. sino que en la zona donde se fueron desarrollando estos mismos poderes y estos mismos imperios, Ujú. ¿no? Y después de Grecia, ¿qué imperio vino? Babilonia. Roma, perdón. Roma, ¿no? El imperio romano. Entonces, fíjense qué interesante. Todos estos imperios dejaron su huella, ¿no? Ujú. Y tienen cierta influencia en Claro. lo que va a pasar en la actualidad. En esta bestia juntamos el principio de todos los anteriores reinos. Entonces, si las bestias por separado Sí. significaban reinos, todas juntas, ¿qué van a significar? Y también reinos. Reinos, Ujú. exactamente. Fíjense qué interesante lo que dice la siguiente imagen. El dragón representa en primer lugar a Satanás, y un sentido secundario recibió del dragón su poder y su trono y grande autoridad. Fue claramente la Roma papal. De las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la iglesia romana. Muy bien, entonces ya vimos que esto significa... Ahora, ¿por qué decimos esto? Ujú. ¿Por qué decimos que tiene que ver con la Roma papal, con la parte del poder político Claro. y religioso? Ujú. La Roma papal, del 538 aproximadamente en adelante, cuando tiene su mayor poder, empieza a ejercer autoridad no solamente religiosa, sino también autoridad estatal. Quiere decir que aquellos que no obedecieran con las leyes que la iglesia mandaba, el Estado le daba la autoridad de poder ejecutar sus leyes. Ah, bueno. Y acá vinieron las mayores persecuciones, Claro. ¿no? Ujú. Esos debates, esas luchas contra los herejes, que ya lo estudiamos y que no lo vamos a estudiar, Sí, y sí, que sí. más adelante vamos a ver un poquito más. Entonces, esta bestia nace de ese lugar. Bien. ¿Qué dice la siguiente imagen? Detrás de todo estaba Satanás, que procuraba exterminar a la iglesia. Cuando se dio cuenta que sus esfuerzos para aniquilar a los seguidores de Cristo por medio de las persecuciones resultaban ineficaces, cambió sus tácticas y se propuso separar de Cristo a la iglesia por medio del establecimiento de un sistema religioso falso y complejo. El dragón no actúa directamente por medio del paganismo, sino que empieza a trabajar tras la fachada de una organización profesamente cristiana, esperando de este modo disfrazar su identidad. Es interesante, ¿no? Ujú. ¿Escucharon esa frase? Si no puedes contra ellos, úneteles. Exactamente. La aplicó. Satanás dijo, bueno, ya que no puedo directamente exterminar la raíz, porque el Señor en todas sus profecías promete cuidar a su pueblo, Exacto. promete cuidar de la simiente, promete Ujú. estar ahí con el remanente, dijo, bueno, si no puedo exterminarlo, vamos a hacer una cosa, vamos a distorsionar Exacto. la imagen de Dios. Vamos a crear un sistema religioso Ujú. que sea parecido, pero no lo mismo. Ujú. Parecido no es lo mismo. Exactamente. Entonces, Satanás utiliza este poder para poder distorsionar la verdadera adoración, cambiar la ley y los tiempos. Esto es interesante porque Sí. en Daniel 7 encontramos un paralelismo muy detallado con Apocalipsis 13. Es más, Apocalipsis 13 es la amplificación de lo que viene sucediendo en Daniel 7, Mariano. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué pasa en Daniel 7?
Bueno, vayan al programa del seminario que tenemos en véanlo. nuestro canal y véanlo. Ahora, se le dice que el dragón es quien le da la autoridad. Ujú. No queda duda que Satanás está detrás de este movimiento. Obvio. Ahora también se les dice que esta bestia que sale del mar Sí. tiene un nombre blasfemo, ¿no, Mariano? Exactamente. Del griego blasfemia, que significa injuria, calumnia, cuando se dirige contra los hombres, y palabras impías cuando se dirigen contra Dios. Sin duda aquí predomina el último sentido de las palabras impías. El nombre o los nombres aparecen como si estuvieran escritos sobre las cabezas. Representan individualmente los títulos blasfemos usurpados por las bestias en Daniel 7:25, que da más detalles. Muy bien. Estos títulos blasfemos, que son usurpados por la bestia, lo vamos a entender mejor a la luz de Daniel 7:25, que no lo vamos a estudiar hoy, pero que sí lo estudiamos, pero seguro que con Rubén lo van a repasar. Obviamente. Ahora, hay algo interesante. Cuando dice que la palabra blasfemia se dirige a una persona, habla acerca de calumnia, injura, hasta un insulto, puede ser. Sí. Una mentira, un chisme, puede ser. Exacto. Ahora, cuando esta palabra se aplica hacia Dios, tiene que ver con algo que es impío, Ujú. con algo que es totalmente opuesto a Dios, ¿no? Claro. Quiere decir que este poder, por más que quiera llamarse Dios, que tenga el nombre de Dios, es algo que es totalmente contrario a Dios, Exactamente. ¿no? Entonces, este poder que se va a levantar del mar, de la zona que ya vimos donde estaba su mayor influencia, Ujú. va a intentar, queriendo ser Dios, Claro. distorsionar La imagen la de Dios. imagen de Dios. Interesante. Es importante entender esto porque muchas veces nos pasa que no llegamos a entender por qué tantos símbolos, ¿no? Claro. Y tampoco es podríamos decir, el énfasis de estos temas, estos seminarios, dar al detalle el símbolo Claro, de la muy explicación, específico. porque es más importante entender el concepto, ¿no? Ujú. Pero sí creemos que es importante entender algunas cosas. Obviamente. Esta bestia, que ya dijimos que era un poder, tiene ciertas características que son importantes. Ujú. Por ejemplo, Daniel 7:17 nos da una luz que en realidad esta bestia es un rey Sí. o un poder político. Bien. En Apocalipsis 17:15 o Daniel 7:2 sale del mar. Fíjate que sucede lo mismo, Sí. ¿no? Acá pusimos las referencias para que ustedes después Claro, lo las pueden vayan ver. a estudiar y las vayan a profundizar. Dice que tiene 7 cabezas, así como el dragón y la bestia de Apocalipsis 17. También. Es verdad. El dragón de Apocalipsis 12 y la bestia de Apocalipsis 17. Todas tienen 7 cabezas. Ujú. Algo más, tiene 10 cuernos, así como el dragón También tiene 10 cuernos. tiene 10 cuernos. Ahora, que tenga estas características, ¿significa que sea el dragón? No. No. Y acá hay un detalle que es importante, porque dice que en sus cuernos, ¿qué tenía? Diademas. Diademas. Ujú. Y diademas son coronas reales, entonces no es lo mismo, no son las mismas palabras en el griego para una diadema de corona, de Claro. coronación, de premio, no son las mismas. Cuando utiliza el término que utiliza acá en la bestia esta, está hablando de una corona real. Ok. O sea, esas coronas que se los ponen a los reyes, a los príncipes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos movimientos, esta bestia, estos poderes, son poderes políticos Claro. que muchas veces se cruzaron y tuvieron que ver con la realeza. Ok. Interesante. Está No. bueno. Y algo más que es importante y que es interesante, ¿quién es el que le da la autoridad y el poder? El mismo dragón. El mismo dragón. Entonces, ¿se acuerdan cuando empezamos antes de comenzar con Apocalipsis 13, que decía que el dragón ha sido expulsado a la hay de los moradores de la tierra Sí. y del mar? Bueno, este es uno de los principios que utiliza el dragón para engañar. Lo que vamos a estudiar a continuación tiene que ver con las artimañas que usa Satanás para en el tiempo del fin lograr que el mundo se una a sus filas Ujú. y querer vencer a aquellos que son el remanente de Dios. Y hablamos del remanente porque estamos hablando del tiempo del fin. Exactamente. Acá todavía no se cuenta todas las personas que ya murieron en el Obvio, pasado. obvio. Ujú. Estamos hablando del tiempo del fin. Tampoco hablamos del tiempo del pueblo judío porque ya pasó. Exacto. Es historia pasada.
todo lo que estudiamos de ahora en adelante, o sea, en estos capítulos, tiene que ver con 1844 en adelante. Quiere decir, algunos años atrás, hoy y pocos años que nos quedan. Exacto, exacto. Apocalipsis 13 sigue diciendo, Mariano. Versículo 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es interesante, Mariano, porque acá vio que una de sus 7 cabezas era herida de muerte, pero que se sanó. Y algo interesante, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Otra vez, hablándonos de un alcance mundial. Y fíjense que como consecuencia de esa maravilla, ¿no? de la maravilla, ¿a quién adoraron? Al dragón, porque le había dado la autoridad. Interesante. Interesante, entonces, adorar a esta bestia es sinónimo de adorar al dragón, a Satanás, ¿no? Entonces, ¿tenemos un trabajo que hacer? Tenemos un gran trabajo que hacer, diría yo. ¿Tenemos una misión que cumplir? Sí. Entonces, siguiendo con las características de esta bestia, encontramos una herida mortal sanada. Esto ya lo hemos estudiado, sí, ya lo hemos dado a conocer, pero vamos a hablar un poquito porque es importante entender el contexto. Ok. Primero, ¿cuál fue la herida de muerte? La herida de muerte fue en 1798. El general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. 1798, Francia. Sí. Francia se rebela contra el poder político que estaba de turno, Claro. que era el poder romano papal, y decide darle su poder a la gente y Sí. no al clero ni a lo que serían los sistemas monárquicos, ¿no? Hay algo que causó mucho revuelo. En esta época estamos con el tema de las Olimpiadas. Ah, sí. ¿Que dónde se hicieron? Justo en París, Francia. En Francia. Aquellos que les gusta o ven o vieron, y si no les gusta seguramente lo vieron porque fue noticia en todos Sí, lados, todo el mundo. utilizaron algunos, podríamos decir, recordatorios de lo que fue eso, ¿no? Estaba María Antonieta decapitada, Sí. había algunas cosas. Y se acuerdan que hablábamos un poquito del rey del norte y del rey del sur, que el rey del norte significaba algo, pero que el rey del sur eran corrientes que tenían que ver con un pensamiento anticristianos. Todos somos conscientes de que lo que sucede en 1798 y la Revolución Francesa es el puntapié para este nuevo despertar en contra de Dios. O sea, lo que importa sos vos y no Dios, ¿no? Exactamente. Y fíjense cómo muchos años después, un 2024, en una apertura de los Juegos Olímpicos, se hace una parodia de lo que era la Última Cena, Sí. ¿no? O sea, blasfemando el nombre de Cristo. Entonces fíjense cómo la humanidad, la historia es Biblia. Claro, sí, totalmente. Eso yo me ponía a pensar, ¿no? Y yo me ponía a pensar mientras muchos cristianos de diferentes religiones, ¿no? Se enojaban o se quejaban o decían, no, ¿cómo puede ser, no? Yo pensaba, esto lo había dicho la Escritura. Claro, ya estaba Daniel dicho. 11 nos hablaba de esto, lo estudiamos. Yo pensaba, lo estudiamos en el seminario que dimos hace poquito. Es verdad. Es imposible separar la historia de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta ni seamos conscientes de todo lo que está sucediendo, el tiempo en el que estamos viviendo? Esta herida de muerte no fue más que un evento más en el gran, diríamos, calendario que Dios ya tenía establecido para la humanidad. Sí, sí, sí. ¿No? Y ahora, ¿cuándo es esta herida de muerte sanada?
Bien, en los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa, se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El Papa sufrió un nuevo golpe en 1870, cuando le fueron quitados los estados papales. Un suceso importante aconteció en 1929, cuando, por el Tratado de Letrán, el poder temporal le fue restaurado al Papa. Recibió entonces el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma, que ocupa una extensión de unas 44 hectáreas. Que hoy lo conocemos como el Estado ¿Del Vaticano? del Vaticano, Ujú. que es un país dentro de un Un país. país, O sea, en exacto. 44 hectáreas tiene la suficiente riquezas Claro, para hacer. como para hacer un país. No vamos a dar más detalles de esto porque creemos que ya lo dijimos y sobre todo después vamos a ir profundizando cada vez más. Exactamente, obvio. Lo que sí tenemos que entender que esa herida de muerte que se sanó es este periodo. ¿En Ujú. qué año se sanó? En 1929. ¿Ya pasamos ese periodo? Sí, ya pasamos. Entonces, todo lo que haga este poder después de 1929 va a hacer que el mundo entero esté a sus pies y le Exacto. obedezca. Exacto. Y uno decía tiempo atrás, pero otras religiones, pero otros países. Ujú. Bueno, vean las noticias. Exactamente. Vean las noticias. Todo habla de que esto está sucediendo, Mariano. Sí, sí, es verdad. Entonces, el mismo versículo nos dice que adoraron al dragón también. Bien, adorar a la bestia es en verdad adorar al dragón, porque la bestia es el instrumento o agente visible del dragón que lleva a cabo los propósitos del dragón. El periodo del restablecimiento del papado también se caracterizará por la actividad sin paralelo del espiritismo. Detrás del espiritismo está Satanás que obra con todo engaño de iniquidad. Por medio del catolicismo romano, el espiritismo y el protestantismo apóstata, Satanás se propone lograr que todo el mundo le adore, y lo conseguirá, excepto de un noble remanente que se negará a acceder a sus pretensiones. Y lo logrará esa frase. Lo está Vamos a logrando, ver, mejor porque dice, Dios le dará el poder por una hora. O sea, Ujú. no es que lo logrará porque va a vencer a Dios, No, no, no. sino porque Dios ya contaba con que eso suceda, Sí. sabía que iba a suceder, y el mundo, y no solo el mundo, sino el universo, tiene que ver los estragos que le hace a la humanidad Ujú. el permitir que Satanás haga lo que él quiere hacer con Exacto. el ser humano, ¿no? Ujú. Como su poder tiránico y el seguirlo a él no nos causa más que destrucción, tristeza, dolor, miseria. Y parece que estoy describiendo la situación de la humanidad hoy, ¿no? Claro, es una noticia de 2024 esa. Cómo a través del periodo las miserias humanas son cada vez más fuertes, Ujú. cómo la moral hoy está cada vez más degradada, cómo a lo natural ahora es antinatural y cómo Dios en su infinito amor utiliza todos los recursos para que su pueblo despierte. Y no despertamos, Ujú. no tomamos conciencia. Preferimos poner nuestros objetivos en cosas terrenales, preferimos no hacer de Dios nuestra prioridad. Que no está mal tener objetivos terrenales, Mariano. No, está no, bien no, al eso. contrario, obvio. El problema es cuando eso nos quita El objetivo principal, podríamos decir, ¿no? el objetivo principal. Y como hablábamos desde un principio, el tema de hoy y lo que vamos a hablar, el tema de la bestia, tiene que ver con un tema de adoración, ¿no? Ujú. Y fíjate que el versículo 4 dice, ¿no? ¿Quién como la bestia Claro. se maravilló y la adoraron, ¿no? Ujú. Y al dragón. Ahora dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién cómo, no? Puede ser una parodia de expresiones similares que también son dirigidas a Dios. Y hay varios ejemplos, ¿no? Donde podemos apreciar Sí, esto. ahora vamos a leer algunos ejemplos, pero esto me hace pensar, Mariano, cómo Satanás quiere seguir siendo igual a Claro, Dios. sí, ahí busca estar ahí en No. ser Dios. Exactamente. Fíjate que él en el cielo, Isaías, Jeremías lo describen, ¿no? Él quería ser igual a Dios, poner su trono en el norte como También, Dios, ujú. estar en el santuario, ¿no? Igual que Dios. Sí. Él en su corazón quería ser igual a Dios. ¿Y qué le dijo a Adán y Eva, a Eva en el árbol cuando estaba? Claro, que si comían iba a ser como Dios.
dice, no, Dios es malo Ujú. porque sabe que el día que de Él comieran van a ser como Él. Y Dios no quiere que sean como Él. Fíjate cómo su pensamiento lo traslada a la humanidad y cómo eso a lo largo de la historia nos fue También. degradando nuestra mentalidad de Dios. Porque es el común de la gente pensar que Dios es un Dios tirano, pensar que Dios es un Dios malo, Sí. pensar que es un Dios que no se preocupa de sus hijos, piensan que Dios es un Dios que nos castiga y Ujú. solamente nos mira para golpearnos y que nos va a mandar a un infierno a sufrir para toda la eternidad. Cuando no hay nada más distante que el Dios que nos presenta la Biblia, Exactamente. que es un Dios amoroso, que es un Dios Cercano. protector, que es un Dios cercano, que es un Dios que no solamente se preocupa por sus hijos, sino que se ocupa Ujú. por su bienestar y que es un Dios que nos dio las profecías y la palabra para que nos podamos sentir seguros y resguardados en el tiempo de angustia. Es totalmente todo lo opuesto a lo que dice Satanás. Exactamente. Y fíjate que dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? El quién como, ¿no? Ujú. ¿Quién como tú, oh Jehová? Y esto es una exclamación en un cántico, en una adoración a Dios, ¿no? En reconocimiento a Dios como el verdadero Dios. Exacto. Y fíjate, ¿no? En maravillas hacíanas, hacedor de prodigios. En otras palabras, hacedor de milagros, Claro. hacedor de proezas. ¿Quién como tú, Señor? Cualquiera que se ponga a tus pies va a poder obrar maravillas en este mundo. Ujú. Y a veces pasa que la situación se nos pone difícil. Bastante. Mariano. Sí, hay veces que sí. No llegamos a fin de mes con lo económico, no creemos que podamos avanzar con los objetivos que el Señor nos da. Es momento de confiar cada día más en el Señor. Porque ¿quién como tú, Jehová? Eso me pone a pensar, ¿no? Sí. Si nos trajiste hasta acá, si nos mostraste que este era el camino, ¿nos vamos a detener ahora? No es momento de titubear, al contrario, es el momento de avanzar y seguir profundizando. ¿Qué dice Salmo 35:10? Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que lo despoja? Fíjate que acá encontramos, ¿no? Otra vez un ¿quién como tú? Sí, ¿Quién como tú, Jehová? Que sos un Dios que se pone del lado que está en desventaja, claro, es verdad, es verdad. ¿no? Porque libra al afligido del más fuerte y al pobre y al menesteroso del que le roba. Ujú. Un Dios que se preocupa, un Dios que está presente, un Dios que día a día toma mucho más de lo que en realidad nos merecemos, Totalmente. ¿no? Porque Concuerdo. decidió morir en la cruz y porque Ujú. decidió darnos esta nueva oportunidad. Si Dios no hubiese venido, la humanidad se perdería para siempre. Totalmente. Pero en su infinito amor, Él decidió luchar contra Satanás para restablecer con sus criaturas eso que el pecado rompió. Ujú. Entonces, dice la siguiente imagen, Mariano, ya llegando al final. ¿Podrá luchar contra ella? La resistencia a las demandas de la bestia evidentemente significaba guerra. Se sugiere que regiría por la fuerza de las armas y que la resistencia sería inútil, pero finalmente Cristo y los ejércitos del cielo tendrán éxito en su lucha contra ella y la arrojarán viva dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y va a llegar un momento en que no va a haber más vuelta atrás. Claro. Esta bestia con todos sus seguidores van a poner, como quien diría, las leyes a su favor Sí. y van a tener que cumplirse. Y aquel que no las cumpla va a permanecer en contra, Claro. por lo cuanto muchos van a sufrir persecución por ello. Sí. Ahora, ¿quién va a poder luchar contra estas bestias y vencer? Solamente el remanente fiel podrá. Ujú. Ese remanente fiel que es ese pueblo de Dios que en el tiempo del fin decide guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Sí. Solo aquel que hoy decida, a pesar de las circunstancias, poner a Dios en primer lugar. Solo aquel que decida, a pesar de todo,
dejar lo que tenga que dejar a un lado, hacer los sacrificios que tenga que hacer y servir a Dios de todo corazón. Solo aquel que a partir de hoy decida ponerse y enlistarse en las filas del Señor. Solamente va a poder resistir aquel que a partir de hoy decida entregar su corazón a Cristo cada mañana. Solamente va a poder resistir aquel que el día de hoy decida que Dios es su Dios. Aquel que reconozca como al Dios de dioses y Señor de señores. Aquel que ponga en su corazón el deseo de servir a Dios a cualquier precio. En otras palabras, solamente va a poder resistir, solamente va a poder permanecer fiel a todo lo que viene aquel que obtenga en su preparación en estos momentos una fe inquebrantable. Y hasta acá el programa de hoy, pero no te puedes perder el programa de día de mañana con el licenciado Rubén Nard. Así que te invito nuevamente a que te puedas suscribir al canal, activar las notificaciones y de parte de Perspectiva Siglo XXI te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga mucho. ¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento.